Buenos días, alumnas, ¿cómo están? Espero se encuentren bien el día de hoy. Vamos a iniciar con la clase de razonamiento matemático. Para eso, abrí la página 18 del libro de RM. Las que no tienen el libro, he puesto fragmentos del libro para que se puedan guiar. Entonces, presten mucha atención al video. Tenemos la siguiente situación, en la que vemos a dos niños. Un niño le pregunta a la otra: al lanzar estos dados, ¿cuál es la suma de las caras que no se observan? La niña le dice: buena pregunta, pero ¿cuál sería la suma de las caras que se oponen a las caras superiores? Entonces, primero, para iniciar a resolver, vamos a sumar las caras que se observan. Primero, sabemos que la suma de los puntos de un dado sabemos que un dado tiene 6 lados, ¿verdad? Y en cada lado hay un punto. Tenemos el punto 1, donde hay un punto, donde hay 2 puntos, donde hay 3 puntos, 4, 5 y 6 puntos, ¿no? Entonces, al sumar todo nos da 21. Entonces, luego sabemos que el dado número 1, a ver, acá tenemos el dado número 1. El dado número 1, si sumamos las caras visibles, tenemos la cara 1, 2 y 4, ¿verdad? Entonces vamos a sumar las caras visibles. 1 más 2 más 4 nos va a dar ¿cuánto? 7. Ahora, las caras escondidas. Si ya tenemos como caras visibles 1, 2 y 4, ¿quiénes serán las caras escondidas? Como ya tenemos el 1 y el 2, entre las caras escondidas va a estar el número 3. Como ya tenemos en las caras visibles el número 4, en las caras escondidas va a estar el número 5 y el número 6. Entonces, sumamos 3 más 5 y más 6, ¿cuánto es? Nos da 14. Y listo, ya hallamos la suma de las caras visibles y las caras escondidas del primer dado. Ahora, veamos en el segundo dado. Nos dice en el segundo dado, ¿quién será mi segundo dado? Mi segundo dado es este dadito de acá. Entonces, como caras visibles, ¿quién tenemos? El número 3, el número 5 y el número 6. ¿Verdad? Entonces vamos a sumar. Como caras visibles, número 3, número 5 y número 6. Y como caras escondidas serán, como tenemos como caras visibles el número 3, quiere decir que como caras escondidas vamos a tener al número 1 y al número 2. De ahí nos dice que caras visibles tenemos 3, 5 y 6, quiere decir que como caras escondidas van a estar el número 1, el número 2 y el número 4. Al sumarlos, 1, 2 y 4 nos da 7. Y de ahí vemos en el dado número 3. En el dado número 3 tenemos las siguientes caras visibles: la cara número 1, la cara número 5 y la cara número 4. Entonces sumamos 5 más 4 y más 1, ¿cuánto nos da? Nos da 10. Entonces ponemos como cara visible 1 más 4 más 5 igual a 10. Entonces las caras escondidas, ¿quiénes serán? Serán el 2, el 3 y el 6. Y al sumar el 2, el 3 y el 6 nos da 11. Entonces, ya habiendo sumado las caras visibles y las caras escondidas, sabemos que en las caras escondidas, porque el niño, ¿qué es lo que le pregunta? ¿Cuál es la suma de las caras que no se observan? Entonces vamos a sumar las caras escondidas. Tenemos que el primer dado, la suma de sus caras escondidas nos da 14. Tenemos que el segundo dado, la suma de las caras escondidas nos da 7. Y tenemos que el tercer dado, la suma de caras escondidas nos da 11. Al sumar los tres, ¿cuánto nos da? Nos da 32. Muy bien, entonces, ahora vamos a ver la composición de un dado. Un dado está compuesto de la siguiente manera. Al descomponer un dado tenemos algo así. ¿Está bien? Donde observamos que al 2 se le opone el 5. ¿Por qué? Porque al armar este dadito nos va a dar lo siguiente, ¿no? Si armamos el dado nos va a dar que al lado 2 se le opone 5, al lado 6 se le va a poner 1 y al lado 4 se le va a poner 3. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntaba la niña? ¿Cuál sería la suma de las caras que se oponen a las caras superiores? Entonces, ¿cuál será la suma de las caras que se oponen a las caras superiores? Entonces vamos a sumar 5 más 1 y más 3. ¿Y cuánto nos da 5 más 1 más 3? Nos da 9. En Aplica tus aprendizajes tenemos los siguientes ejercicios.
Nos indica en la número 1, indicar cuál de los siguientes dados es el correcto. Tenemos acá 4 dados. Como sabemos, acá, por propiedad nos dan que al 2 se le va a poner el 5, al 6 se le va a poner el 1 y al 4 se va a poner el 3. Sabemos que al sumar 2 más 5 nos da 7, al sumar 6 más 1 nos da 7 y al sumar 4 más 3 nos da 7. Entonces, quiere decir que las caras que se oponen siempre van a estar, las sumas siempre van a ser 7. Entonces, tenemos el siguiente dado. Nos dice, indica cuál de los siguientes dados es el correcto. Tenemos 3 daditos. Entonces, la estructura de un dado es la siguiente. Ya, acá está un dado así, pero en desarmado. Acá tenemos el dado desarmado. Nos dice, observemos que las caras opuestas siempre van a sumar 7 y no las caras consecutivas, como se darán cuenta. Acá 5 y 1 son caras consecutivas y al sumar 5 más 1 nos da 6. Al sumar 2 más 1 nos da 3. Al sumar 6 más 2 nos da 8. Y al sumar 4 más 1 nos da 5 y 1 más 3 nos da 4. Quiere decir que las caras consecutivas no van a sumar 7. Y las caras opuestas sí. Entonces, veamos acá el primer dadito. Tenemos caras consecutivas en este lado del dado. Vemos que está el número 6 y acá vemos que está el número 4. Entonces, 6 más 4, ¿cuánto nos da? 10. Muy bien. 5 más 4 nos da 9 y 6 más 5 nos da 11. Quiere decir que este triángulo sí cumple su propiedad. Ya. Tenemos el segundo triángulo. A ver. Tenemos que 3 más 1 es 4. Está muy bien. Y 4 más 3 es ¿cuánto? Es 7. Pero ¿qué nos dice acá? Que sabemos que las caras consecutivas no pueden sumar 7, solamente suman 7 las caras opuestas. Quiere decir que este dado va a ser incorrecto. Ahora veamos el dado C. Tenemos 1 más 5 nos da 6. Ya tenemos que las caras consecutivas van a dar 6. Y 5 más 2 nos da 7. ¿Y qué es lo que nos decía la propiedad? Que las caras consecutivas no pueden sumar 7. Entonces quiere decir que este dado va a ser incorrecto. Y ahora tenemos el dado número D. Donde, a ver, vamos a sumar. 6 más 4, 10. Ya está muy bien. 4 más 3, ¿cuánto es? Nos da 7. Entonces quiere decir que este dado tampoco va a ser correcto. Entonces, ¿cuál será el dado correcto? El dado correcto va a ser el dado A. Y listo. Ahora, en el número 2 tenemos determinar la suma de los valores de X, Y y Z. Si se sabe que la imagen es de un dado común. Entonces, ¿qué es lo que nos decía de los ángulos de los lados opuestos? Que los lados opuestos van a sumar 7. Quiere decir que si el lado de acá vale 5, el lado de Y, ¿cuánto va a sumar? ¿Cuánto va a ser? Va a ser 2, ¿verdad? Porque 5 más 2 nos va a dar 7. A ver, recordando que las caras opuestas suman 7, al 6 siempre se le va a poner 1. Quiere decir que mi X va a valer 1. Al 3 se le va a oponer, ¿qué número se le opone a qué número sumado con 3 me da 7? Se le opone entonces el número 4, porque 4 más 3 van a ser 7. Y al 5 se le va a poner el número 2. ¿Por qué? Porque 5 más 2 nos da 7. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden la suma de X, Y y Z. Ya habiendo hallado mi X, que es 1, mi Y, que es 2, y mi Z, que es 4, vamos a sumar. 4 más 2 más 1, ¿cuánto nos da? Nos da 7. Y esa sería nuestra respuesta correcta. Ahora en el ejercicio número 3 nos dice lo siguiente. Indicar cuántos cerillos como mínimo se deben mover para obtener una igualdad. Acá sabemos números romanos. Que estos cerillos forman el número 2 en romano. ¿Ya? Entonces acá vamos a traducir. Nos dice que 2 menos este
en números romanos significa 8. Entonces tenemos que 2 menos 8 va a ser igual a 6. ¿Ya? La V significa 5 y los palitos es como el número 1. ¿Ya, chicas? Si no recuerdan los números romanos. Entonces, nos dice que 2 menos 8 es 6. Entonces, sabemos que si a 2, que es un número pequeño, le restamos un número grande, nos va a dar en negativo. Pero acá no tenemos ni un signo en negativo. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos dice que cuántos cerillos debemos mover para poder obtener una igualdad. Entonces, analizamos bien la imagen, ¿ya? Entonces, vamos a mover solamente un cerillo para obtener una igualdad. Entonces, ¿qué cerillo moveremos? Vamos a mover el cerillo de acá. Y este cerillo lo vamos a mandar a este lado. ¿Para qué? Para obtener que 8 menos 6 me da 2. Entonces, a ver, vamos a mover. Y listo. El cerillo de acá lo he movido acá. Ahora sí se cumple. Ahora sí tenemos que 8 menos 6 nos da 2, ¿verdad? Y 2 en positivo. Entonces, ¿cuántos cerillos movimos como mínimo para poder obtener una igualdad? Movimos solamente un cerillo. Y listo. En la 4 es algo también parecido. Ya, les voy a ayudar en la 5. En la 5 nos dice, divide la imagen mostrada en 4 piezas iguales. Entonces, vamos a dividir. Hacemos la primera división, ¿ok? Cortamos acá, acá, acá y acá. Y obtenemos 4 lados iguales. Entonces, está correcta esta manera en cómo cortar y obtener 4 lados iguales. Ahora, acá, cortamos acá, acá, acá y acá. Y también obtenemos 4 lados iguales. Al igual que acá, cortamos acá, aquí, acá y aquí. Y obtenemos también 4 lados iguales. Y acá también, cortamos acá y acá. Y obtenemos también 4 lados iguales. Entonces quiere decir que hay infinitas formas en cómo cortar y obtener 4 lados iguales. Y bueno, eso sería todo. Así que de tarea tienen hacer la página 19 y 20 del libro de RM. Tomar foto y enviarlo por Classroom o Gmail. Eso fue todo, chicas. Gracias por su atención.